Eh, Me ayudan dos, tres personas hablándome. ¿Quién creen ustedes que es Jesús? Para ustedes, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Ok, súper. Es Dios Padre. Ok, otro más. Jesús, el enviado de Dios a la tierra para que muriera por nuestros pecados. Ok, bueno, vamos a ver un poquito qué dice la palabra puntualmente, ¿no? El nombre original de Jesús es Yahshua en hebreo, ¿sí? Los nombres como tal no se traducen. Y este fue un gran problema que tuvo la traducción como la Septuaginta, ¿sí? Algunos manuscritos que se tradujeron, el error fue traducir nombres también, ¿sí? El nombre lo que se puede transliterar para que se pronuncie tal cual en la otra lengua, pero no traducirlo porque le cambia obviamente el significado. Entonces, veamos qué nos dice la palabra. En primer lugar, pues les invito a prender la cámara, tomar nota, eliminar cualquier distracción que tengan en este momento. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano, ¿verdad? Y hacer la pregunta o anotarla y la dejamos al final, como prefieran. También comprueben todo lo que se comparta por acá, compruébenlo en su Biblia. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de Jesús o Yahshua? Dicen que Él es la imagen del Dios invisible. Para ustedes, ¿qué significa ser la imagen? Cuando hablamos, bueno, yo soy la imagen de Dios, básicamente, ¿qué sería para ustedes ser la imagen? Yo lo interpreto como la representación de Dios hecho hombre. Ok. La imagen, cuando hablamos de la imagen del Dios invisible, es que Él mismo, sabemos que Él mismo se manifestó. Y esta es una parte súper interesante, porque el Padre mismo se viene a manifestar como hijo, ¿sí? Y dice que Él es el supremo de toda la creación. Hay religiones, hay enseñanzas que confunden esto y creen que Jesús, que Yahshua es un ser creado. En el judaísmo mesiánico algunas personas creen que Él es un Dios como el Padre, pero es un Dios menor. También es un error grave. No ver a Jesús como el mismo Padre o como el mismo Dios es caer en idolatría. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de dos dioses. Y ya eso es idolatría, ¿sí? No es así. Entonces, Él es la imagen visible del Dios invisible, supremo de toda la creación. Juan 1:1 dice que Él, perdón, vamos a buscar primera de Juan 1, verso 1, ya se los muestro en pantalla. O no sé si alguien lo tiene a la mano. Acá está. Dice, lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos
la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está diciendo que Jesús, que Yeshua es el verbo, es la palabra hecha carne y se ha manifestado. ¿Sí? El poder de Dios en este caso se ha manifestado, ¿sí? Para que nos guiara por ese camino. Entonces entendemos que Yeshua o Jesús proviene del Padre. Hay varias características súper importantes. Yo les voy a compartir también el documento por acá. Jesús o Yeshua es eterno. Dice, la palabra de Jehová o de Yahweh permanece para siempre. Además, esta palabra son las buenas noticias que han sido proclamadas a ustedes. Entonces, la palabra permanece para siempre. Es interesante porque su palabra en principio también fue la misma Torah que Él nos dio y permanece para siempre, como lo dice la palabra. Yeshua, Jesús, también es creador. ¿Cómo que es creador? Bueno, dice en Colosenses 1:16 que todas las cosas por Él fueron creadas, tanto en el cielo como en la tierra, cosas visibles e invisibles, tronos, dominios, gobernantes, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es la palabra. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar acá dos versículos súper importantes. Vamos a Isaías 52:6 para mirar acá cómo está el Hijo en unión con el Padre. Isaías 52:6. Búsquenlo en sus Biblias o si quieren anotan el versículo. Dice Yahweh, dice el Señor. Por tanto, o vamos a leerlo un poquito más para ponernos en contexto. Así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Los que en él se enseñorean y los hacen aullar, dice Yahweh, constantemente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Al Padre le interesa revelar su verdadero nombre. Dice, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré ahí presente o estaré presente. Fíjense eso tan impresionante. Él dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Yo mismo, el que estoy hablando, estaré presente. Y sabemos que Jesús, Yeshua, dijo, Padre, yo les he dado a conocer tu nombre. No sé si recuerdan, creo que está en Juan capítulo 17. Vamos a verlo. Juan 17:26. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces decimos, bueno, pero finalmente, ¿qué piensan? ¿Son dos? ¿Es uno? ¿Son dos en uno? ¿Son tres? Aquí sí sería bueno y la pregunta es para todos, ¿qué piensa cada uno? ¿Cómo solucionamos este tema? Porque Jesús dice, yo soy el Padre es uno conmigo, Él es mi Padre, Jesús juró al Padre, o sea, para ustedes, ¿cómo se come eso? Geraldine, Julio César, Julia, Sebastián, Yare, Grace Lee, ¿sí? Bueno, pienso que es un mismo Dios, pero representado de tres formas diferentes, pues. Lo que fue su espíritu cuando su espíritu que se encarnó en el Hijo para enseñarnos la palabra, y el Espíritu Santo que es como la sabiduría que Dios nos está mostrando a través de Jesús, pues de su Hijo, Ok, creo yo. ok. ¿Otra persona?
Hola, buenas noches. ¿Ya? No sé qué tan desorientada esté con esto, pero puede ser como un 3-1, un solo Dios, pero con la capacidad de estar o presentarse en tres diferentes estados, como por ejemplo el agua, que puede ser el agua, puede ser líquida, sólida y gaseosa, pero no deja de ser agua, es agua. Como un 3-1, puede que no tenga mucho sentido, pero confiar en que esos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno, una divinidad. Ok. Por ahí levantaron la mano también, ¿cierto? Buenas noches, Buenas noches. Julio. ¿Cómo estás, Julio? Sí, caballero, sí, no, pues se habla de un solo Dios, convertido en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sabemos pues que es un solo Padre, convertido en el Hijo también, que nosotros, sino que él vino a la tierra, entonces se habla del Hijo, pero sabemos que es el mismo Padre que está en los cielos. Siempre es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, ok, ok. Vale, yo voy a compartir por acá en un momentico. Vean esto que está acá también en Mateo 15:24. Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Pero veamos qué dice Ezequiel 34:11. Dice, porque así dicho Yahweh, el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y hay algo más tremendo que está en Deuteronomio. Ya se los voy a buscar por acá. Dice que Dios, Deuteronomio 6:4, vamos a ver qué dice. Dice, oye Israel, esta es una oración muy, muy repetida, muy utilizada por el pueblo hebreo desde hace mucho tiempo, que es el Shema Israel. La palabra oye en hebreo significa Shema. Y dice, oye Israel, ese oye es como escucha para poner por obra, escucha con atención. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay algo muy tremendo en esta palabra uno, porque para nosotros uno es uno. Por ejemplo, habíamos visto la otra vez un bolígrafo, es uno solo. En hebreo no es, las palabras tienen diferentes significados, no solamente un significado. Entonces, esta palabra que está acá, si yo hago clic en uno, vamos a ver que sale la palabra Echad. Y Echad es uno, 11, primero, undécimo, único, unir. Pero Echad es una palabra plural, porque cuando en hebreo nos queremos referir a uno, pero en individual o en singular, utilizamos la palabra Yahid, no Echad. Entonces es impresionante porque aquí dice, oye Israel, Jehová uno es, y de acá se aferra todo el judaísmo para rechazar a Jesús como Mesías, porque no conciben el hecho de que el Padre se haya manifestado. No conciben la Trinidad. Un judío, un hebreo de la época no te puede creer en la Trinidad porque no pasa la prueba. ¿Sí? El tema de la Trinidad es que no pasa la prueba bíblica. ¿En qué sentido, José Miguel? Bueno, quiero aclarar algo. Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que sabemos que el Padre es Espíritu, ¿cierto? Eso está en Juan capítulo 4. Juan 4, vamos a ver, cuando Jesús habla con la samaritana, ¿sí? Vamos a bajar un poco.
Dice, mi Padre es espíritu. ¿Sí? Dice, Dios es espíritu. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el Padre es espíritu y hay un Espíritu Santo, estamos hablando de dos espíritus diferentes. No tiene sentido. El Padre es espíritu y ha derramado de sí mismo, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ha derramado para hacerse uno con nosotros. Jesús, o sea, el Padre y el Espíritu, es lo mismo. ¿Quién es Jesús o quién es Yahshua? Yahshua es la Memra. Sabemos que es el verbo en español, sabemos que es el logos, ¿sí? En griego, pero en hebreo se conoce como la palabra Memra. ¿Qué es la Memra? Se tradujo como logos, viene del arameo, o en el hebreo se conoce como el dabar. El dabar o la Memra no es simplemente el concepto griego del logos. Creemos que el logos es la palabra, ¿sí? Son varias letras que conforman una palabra. No es solo eso. La Memra o el dabar de Dios es la manifestación de Él mismo. No sé si recuerdan, pero en la palabra, Éxodo 13, 21, 22, vamos a buscarlo. Éxodo 13, 21, 22. Dice que Yahweh, Jehová, iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Qué es esto? El Padre mismo se manifestaba, se hacía una memra, se hacía una manifestación del Padre, de Dios, a columna de nube. Él se manifestó como columna de nube, como columna de fuego. Eso es la memra, o eso es el dabar de Yahweh. Es el dabar, su manifestación. Él mismo se ha manifestado. En Éxodo 3, si mal no recuerdo, déjame revisar por acá. Creo que es Éxodo 3, 14. Bueno, es todo el pasaje, pero vamos a buscar el versículo exacto. Dice que él mismo se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Fíjense, aquí está. Yendo Jehová lo llamó desde el medio de una zarza. Jehová agarra y se manifiesta como una zarza ardiente. Entonces, el dabar, la manifestación de Dios, el Dios que es espíritu, pasa a interactuar dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro mundo de tiempo y espacio, materia, se manifiesta en forma de dabar o de memra y se manifiesta como zarza ardiente. Entonces, la manifestación de Dios, ya sabemos que no es simplemente logos, porque el logo es salirme del hebreo, irme hacia el griego y tratar de explicar un concepto hebreo. Es muy difícil. El griego es mucho más limitado. Una palabra en griego puede tener un solo significado, pero en hebreo puede tener 10. Por ejemplo, la palabra shalom para nosotros es paz. Para nosotros paz es ausencia de conflicto, ausencia de guerra, ausencia de discordia. Para Dios, la palabra shalom significa algo pleno, lleno, completo, que no le hace falta nada, íntegro. Entonces miren que ya nada más de las 5 que me acuerdo, ya son 5 definiciones que tiene la palabra shalom. Entonces vamos a ver que el Padre se manifestó perfectamente como hijo. Entonces él quiso tomar y manifestarse como un hijo. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado y de la muerte, para librarnos de la muerte. Entonces fíjense que acá, no sé cómo lo estén entendiendo, pero estamos comprendiéndolo a nivel de la Biblia. Entonces hay gente, por lo menos acá en Colombia pasa mucho, en Venezuela no tanto, hay otras denominaciones, pero aquí hay muchas denominaciones que la gente siempre me pregunta, ¿eres trinitario o unicitario? El problema es que si yo me tomo estos versículos, me voy al griego,
con la mentalidad griega y trato de comprender si Dios es tres o es uno, el griego no te va a dar esa respuesta. La teología griega mezclada con el paganismo romano, eso no nos va a dar la respuesta. Hay que volver al hebreo, que es de donde nace toda la escritura. Entonces, allí es donde voy a comprender que es el Dabar, es la Memra, allí es donde voy a comprender que Él es la manifestación del Padre y que tiene un propósito, ¿no? Vino a manifestarse para algo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El Padre es real, existe, el Hijo existe y es real, y el Espíritu Santo es el Espíritu, es ese Espíritu de Dios que va a interactuar con nosotros. ¿Para qué? Para, en primer lugar, llenarnos, consolarnos, guiarnos, fortalecernos, reconfortarnos, guiarnos a toda verdad, activar todo ese montón de dones que el Padre nos ha dado, y algo más importante todavía, dar el fruto del Espíritu en nosotros. Este tema es un poquito más amplio, ¿sí? Lo podemos ir viendo más adelante. Como les digo, es mucho más amplio, pero es como un resumen, porque para hablar de Jesús y no quitarle, restarle importancia, hay que hablar de qué es el Dabar o qué es la Memra de Dios. Entonces, no es otro Dios aparte, no es que los tres, fíjense que desde que yo estaba en la iglesia católica, cuando estaba muy pequeño, a nosotros esto no nos lo explicaban porque obviamente no lo manejaban los conceptos grecorromanos, no los conceptos hebreos. Y nos decían, bueno, eso es un misterio, como que no pregunte tanto, eso es un misterio. Pero no, los misterios, el Padre se ha encargado de revelarlos. Muchos misterios Él los ha revelado. Y es importante comprender quién es Dios, quién es Jesús, porque, como les digo, no es un Dios menor, como dicen los judíos mesiánicos, algunos, no todos. Algunos dicen que es un Dios menor, otros dicen que simplemente es el Hijo, que es la extensión del Padre, pero no, Jesús es el Padre, y lo dice la palabra, que Él es príncipe de paz, admirable consejero, Padre eterno, dice la palabra también. Entonces, es interesante entender esto. ¿Y qué pasa con la palabra Ejad? Los voy a compartir por acá. Acá hay un estudio mucho más completo de la palabra Ejad, ¿sí? Para entender la naturaleza del Creador. ¿Sí? Esto fue lo que leímos hace un momento. Escucha Israel, Dios, Jehová nuestro Dios es uno. Cuando hablamos de uno es esta palabra Ejad. ¿Dónde se usa la palabra Ejad? Mírenlo acá. Dice, por ello dejará todo hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán un solo cuerpo. En otras versiones dice una sola carne. Esta palabra para nosotros es singular, en hebreo es ejad. Entonces nos cuesta un poco comprender cómo es que dos pasan a ser uno. Pero cómo que somos uno si somos dos, y el tema es ese, que no somos yahid, como lo dice acá. Dice acá el verbo que se utiliza para uno en singular es este que está acá de yahid, pero en plural es ejad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que uno en plural? Bueno, vamos a bajar un poco más hacia acá. Vamos a ver. Hay una parte, ¿sí? Hay una parte que es, aparte de la palabra ejad, cuando las personas se casan, también es cuando el pueblo fue a espiar la tierra de Canaán, fueron los 12 espías hacia Canaán. Recordemos que fue Josué, fue Caleb, fueron todos los demás, y ellos llegaron, se regresaron cargando un racimo de uvas. Ese racimo de uvas como tal es un racimo conformado por muchas uvas. Ese racimo, que es uno, es un ejad de uvas, o sea, son muchas uvas que conforman un racimo. Lo mismo anhela el Padre. Él no quiere ser un solo Dios separado de su creación. Por el contrario, Él quiere que seamos uno con Él.
Y pasa similar como este racimo de uvas. Es un Dios que quiere formar su familia. Por eso dice que Jesús es el primogénito de la creación. ¿Por qué el primogénito? Porque a medida que vayamos uniéndonos al Padre por medio de su Espíritu, vamos a conformar una familia. Eso es lo que el Padre quiere. Por eso es que Él es Ejad y no Yahid. Recordemos que Yahid es singular y Ejad es plural. También dice en Jueces 28, y se levantó todo el pueblo como un solo hombre, como un solo Ejad. Y dijeron, ninguno de nosotros regresará a su tienda y ninguno de nosotros regresará a su casa. Es una unidad. Entonces, Ejad es más de uno, que conforman la unidad. El que haya estudiado un poco de música también o matemáticas lo puede entender un poquito más fácil, creo yo. Porque en música, por ejemplo, te hablan de varias notas y varias notas conforman una unidad. Entonces, es lo que el Padre anhela, es lo que el Padre está haciendo y es la manifestación. Yahshua o Jesús es la manifestación del Padre. Entonces es uno, sí es uno. Son tres, sí son tres, pero no como se nos enseñó, ¿sí? Que es un el Padre, el Hijo aquí y el Espíritu Santo aquí, y los tres son Dios, pero están separados. No, es el mismo. Es el mismo, uno solo, con sus respectivas manifestaciones en forma de Dabar o Memra. Depende si es hebreo o arameo, ¿vale? Sabemos que Yahshua es creador, porque dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, por él ser la palabra. En Apocalipsis él dice, yo soy el alfa y el omega. En el original es, yo soy la Aleph y la Tab. Es la primera y la última letra del alefato hebreo. Acá pueden ver, este es Aleph y Tab. Aleph es esta y Tab es aquella. Esta Biblia trae aquí el alfa y el omega también. Pero como Jesús hablaba era arameo, pues no pudo haber dicho alfa y omega, sino Aleph y Tab. ¿Sí? Posee la vida eterna, es el camino, es la verdad, es la vida. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre. ¿Sí? Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos que Yahshua es el mismo Padre, solamente que el Padre se ha manifestado como hijo. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué el Padre se manifiesta como hijo? Entre tantas cosas, creo que se ha manifestado como hijo para enseñarnos a ser hijos obedientes. Entre tantas cosas. Aparte de eso, hay un propósito eterno en el por qué Él se ha manifestado como hijo. Sabemos que el Padre, sí, aquí levantar la mano. Llegó. Tienes el micrófono en silencio. Ok. El Padre mismo vino como esposo a morir por su pueblo. Sí, por eso Jesús, Yahshua, vino a morir por nosotros. Eso lo vimos en el estudio anterior del libro de Oseas. Pero ahora vamos a ver un poco acerca del nombre. ¿Sí? Acá le dicen Yeshua. Acá está el nombre, si mal no recuerdo, esto se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Estamos hablando de este simbolito que está acá, una yod. La que le sigue a la izquierda, que parecen como unos dienticos, es la palabra Shin. Bab, el palito que está allí, y no recuerdo el nombre de la última letra. Cada una tiene un significado, ¿sí? Y el nombre de Jesús se remonta a una forma más extensa como Yehoshua, traducido como Josué. Cuando leemos Josué en la Biblia, el nombre de Josué es Yehoshua. La J tiene como 500 años de haberse formado y pues no la usan en los hebreos y
En Israel no se usa como tal, porque ellos manejan otro abecedario. ¿Sí? Ambos nombres comparten la raíz de salvación. ¿Cómo así? Bueno, Yehoshua está compuesto de dos raíces principales. Y aquí está el nombre de Dios dentro del nombre de Jesús, del Salvador. Está Yahweh, ¿verdad? Que son estas letricas que vemos acá. Recuerden que esto se lee siempre de derecha a izquierda, el palito. Está como un cuadrito, otro palito más largo y otro cuadrito. Eso es Yud, Hei, Bab, Hei. Ese es el nombre sagrado del Creador. Y ese nombre se une con Yashá. Yashá significa salvar. Entonces el nombre de Jesús original, que es Yahshua, es Yahweh salva. Hay que unir ambos. Yashá es salvación y es como una promesa también de salvación, de rescate, de liberación. Eso lo vimos en Oseas capítulo 13, verso 4, si no me equivoco. Ya se los ubico por acá. Si alguien lo consigue primero, genial. Oseas 13. Sí, dice: mas yo soy Jehová tu Dios de la tierra de Egipto. Perdón, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Es una belleza porque cuando dice ni otro Salvador, dice ni otro Yashá fuera de mí. O sea, fuera de mí no hay quien salve. Los judíos ortodoxos no creen que Jesús, que Yahshua sea el Mesías. Pero el mismo libro de Oseas lo tiene registrado como Mesías y como Ejad con el Padre, como uno con el Padre. Porque dice el mismo Padre, en su Biblia no dice Jehová, dice Yahweh. Dice: mas yo soy Yahweh tu Elohim desde la tierra de Egipto, y no conocerás pues otro Elohim, otro Dios fuera de mí, ni otro Yashá, sino a mí. Entonces, acá en Oseas 13:4 ya está revelado que Yahshua, que Jesús, es el Mesías. Entonces, su nombre como tal es la unión del nombre de Dios con la palabra salvación o la promesa de salvación. ¿Qué diferencia hay entre el significado de Jesús y Yahoshua? Yahoshua es como la composición más grande y más larga del nombre. ¿Sí? Ese nombre lo han ido como tratando de reducir, o se usa como una especie de diminutivo. Pero Yahoshua significa Yahweh es salvación. Donde Yah es un diminutivo de Yahweh y Shua es salvación. Entonces, el nombre de Jesús como tal, gramaticalmente hablando, no tiene un significado tan específico. ¿Sí? Y no es el nombre original. Acá dice, ya se formó como tal el nombre de Jesús en el siglo XVI. La J en el español no existía. En ese momento aparece la J. Perdón, en el siglo XVI, XVII más o menos. Por eso es que antes ni siquiera era Jesús, era Jesús. Obviamente estamos hablando del griego, pero los nombres no se traducen. Conocí una oportunidad a alguien que se llamaba Joshua, y cuando lo conocí, yo no le dije: hola Josué, ¿cómo estás? No, su nombre es Joshua, es Joshua. Los nombres no se pueden traducir. Schwarzenegger, donde tú lo pongas. Ojalá pudiésemos traducirlo, no se puede. Hay que nombrarlo así todo enredado. Porque no se traducen, se transliteran. ¿Cómo es que se transliteran? Pues esto que está acá, vamos a verlo. Vamos a buscar un poquito hacia atrás. Estas letras que están acá, en hebreo no las podemos pronunciar, pero no las puedo traducir. Lo que voy a hacer es transliterarlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar cómo suena, y después de entender cómo suena, lo digo con mis propias palabras, sin perder el sonido, la fonética, y sin quitarle el significado, porque sabemos que los nombres son importantes bíblicamente hablando. Y no solamente eso, sino que
Yahshua es el nombre, sobre todo nombre. Debe ser extremadamente importante el nombre de Yahshua. Es el nombre que tiene nuestro Mesías, nuestro Salvador. Él mismo dijo, yo he venido a dar a conocer tu nombre, Padre, porque los judíos lo estaban ocultando. Y el nombre del Padre también es importante. De hecho, por ocultar el nombre, por eso fue que se fueron cautivos. Se fueron cautivos como 70 años. Fueron cautivos al reino de Babilonia por estar ocultando el nombre del Padre. Entonces el nombre es súper importante conocerlo, entender que tiene un significado. Y no solo eso, el nombre como tal, se lo voy a compartir por acá, no es solo un significado, sino que si nos vamos a las primeras escrituras, las primeras formas escriturales del hebreo, se conoce como hebreo pictográfico, que eran figuritas, estamos hablando de hace mucho tiempo. El nombre de Jesús o de Yahshua estaba representado por un brazo, que representa que él es la diestra del Padre, unos dientes, que es la letra Shin, que representa que ese brazo de Dios iba a ser destruido, iba a ser molido por nuestros pecados. El Vav, que es una estaca, representa que también iba a ser clavado en el madero y que eso iba a traer una revelación a nuestras vidas. Es una bendición porque eso que les estoy diciendo yo no me acordaba el orden. ¿Sí? Acá está. Si vemos el Yod, que es este simbolito, representa el mano o el brazo, perdón. El Shin, que son esos dienticos que están aquí, representa unos dientes para trillar. Representan cuando nosotros somos pasados por pruebas muy difíciles. El Padre a veces usa esa letra como para dar el significado a lo que estamos viviendo. Aparte de eso está la letra Vav, que es la estaca o el clavo, la estaca donde él fue crucificado. Y Ajin también representa un ojo, pero también significa revelación. Entonces, quiere decir que el brazo, la mano de Yahweh, es decir, Yahshua, iba a ser molido por nuestros pecados, iba a ser crucificado, y esto iba a traer una revelación a nuestras vidas. Eso, imagínense, eso es solamente en el nombre de Yahshua. Por acá hay otro cuadro. Sí. Acá lo describen un poco, pero fíjense, acá está el nombre como tal. Vamos a ver si me da para ampliarlo. Esas son las letras. Estamos viendo. La Yod, que es de derecha a izquierda, el Shin, que son estos tres palitos, que es como lo que representa moler o triturar, el Vav y el Ajin. Todo eso es lo que el Padre iba a hacer con Yahshua para rescatarnos a nosotros. O sea, ya de por sí, en su nombre, ya está revelado su propósito. Entonces el nombre es súper, pero súper importante. Eso para que lo tengamos en cuenta. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda, algo que agregar. Yo no sé si siguen ahí o se puede. Aquí estamos. Aunque, ok. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, si estamos entendiendo, es como que sí se entiende, porque es evidente que ha sido investigado, está fundamentado, o sea, sí lo entiendo, pero es como
inclusive se estaba hablando en el grupo en estos días, son tantos años de una supuesta verdad, de una cultura errónea, que no es algo como que tú me digas, ¿entendiste? Sí, lo comprendo. Y sí, ¿Lo puedes explicar? no, No lo puedo explicar porque es como que necesito constantemente o quizás darle a mi mente ese recordatorio constante hasta que yo lo procese, lo asuma y yo misma pues le dé como quien dice mi sazoncita y ya, como algo que es una realidad, pues. Pero de que yo te claro, diga, ¿me estás entendiendo, Cresly? Sí, te estoy entendiendo. Sé que no es algo que me sacaste de la noche a la mañana. ¿Puedes explicarlo? ¿Podrías llevarlo a alguien más, a un hermano? Uy, ahí sí está claro, claro, poco a poco. claro. Fíjense que acá Jesús lo vuelve a decir en Juan 10:30. Dice, el Padre y yo, o yo y el Padre, uno somos. Y obviamente, ¿qué hicieron los judíos? Trataron de apedrearle, porque, o sea, decir que el Padre y él son uno solo es decir, hacerse igual al Padre. Y él le dice, bueno, pero ¿por qué me van a apedrear? Y ellos le dicen, por buenas obras no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Eso es interesante. Entonces él está revelando realmente quién es. Porque él comenzó a decir, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna. Eso es una facultad que solamente tiene Dios. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay otra cosa. Cultura popular se cree que Jesús vino con toda la divinidad y por eso él soportó las tentaciones, por eso no pecó. No, no, no. Él no vino con ninguna ventaja comparándose a nosotros. ¿Cómo así, José Miguel? La palabra dice que él se despojó de su gloria. Su gloria es lo que lo hace Dios, lo que lo hace divino, lo que lo hace, sí, Dios. Y él entró a este mundo, a este espacio, tiempo y espacio, materia, él entró como nosotros. Él no vino con ninguna ventaja. ¿Cuál era la ventaja de él? Oraba, ayunaba, buscaba la voluntad del Padre, era guiado por el Espíritu Santo, tuvo que recibir también al Espíritu Santo, vino sobre él, dice la palabra, se posó como paloma sobre él. Entonces él no vino con ventaja, él se despojó de su gloria, se hizo hombre, se hizo como nosotros. Entonces a veces uno dice, no, pero es que bueno, es que él no pecó porque él era Dios. Sí, era Dios, pero no vino precisamente como Dios, a hacer cosas de Dios, no, él dejó su gloria de allá arriba y vino como ser humano, carne y hueso. Por eso oraba, por eso ayunaba, por eso se paraba de madrugada, por eso dependía tanto del Padre. Y no es más que un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, le imitemos. Entonces se despojó de toda su gloria y vino como nosotros. Entonces no es que, bueno, es que él no pecó porque él era Dios, no, él no pecó porque constantemente estaba lleno del Espíritu Santo y estaba haciendo morir su propia carne. Yeco, cuéntame. No, pues se escucha bien. Sí, sí. Ok. Es complicado, es como estaba diciendo ahorita la chica que estaba hablando. Es complicado porque principalmente venimos como de una absorción de una religión en la cual se explican las cosas de una manera totalmente diferente y es como una doctrina, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, yo entendí el tema de Jesús como que, ok, Jesús o Yahshua Sí. no vino con todo su poder divino, vamos a llamarlo de esa manera. Él bajó al mundo como si fuera una persona más. Sin embargo, así como está escrito, él siguió lo que está escrito al pie de la letra, tal cual y como él mismo lo dijo. Y él demostró que básicamente siguiendo las enseñanzas y siguiendo la palabra, él se podría lograr todo lo que él hizo.
porque yo recuerdo también haber visto que él le dijo una vez a sus discípulos que aquello todo que él hacía, que era curar a la gente, y los milagros que él hacía, ellos también en cierto momento iban a poder hacerlo. Claro. Entonces, yo lo entiendo de esa manera. Sin embargo, en todo esto, lo que a mí más me causa confusión es el tema del Espíritu Santo. Porque Ok. yo entiendo que existe el Padre Celestial, que es el Creador, existe el Hijo, que llegó al mundo como el Redentor, y existe el Espíritu Santo, que está ahí como el guía de Ujú. todas las personas. Sin embargo, al mismo tiempo es la confusión que me da, porque, ok, está el Espíritu Santo, que es el guía, sin embargo, también está el Padre, que es la persona con la que tú quieres estar cerca de él, y está el Hijo, que básicamente se sacrificó para que tú tuvieras ese acceso. De esa Claro. manera en la que yo lo comprendí. Entonces ahí está la confusión más grande que a mí me da todo el tema de la Trinidad, ¿me entiendes? Ok, ok. Sí, lo que pasa es que mm, como tal Trinidad, la Trinidad, pues repito, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Pero el concepto de Trinidad no nace del pueblo hebreo. ¿Sí? El concepto Trinidad es un concepto pagano. ¿Sí? Isis, Horus y Sem. Tammuz, que es el hijo, Nimrod y Semiramis. Ese tipo de Trinidad como tal es pagano. Y ese concepto se introduce desde el siglo IV, cuando Roma introduce el paganismo y lo mezcla con el cristianismo. Ahí es donde nace el concepto de Trinidad. Pero en la mente de Dios no hay una Trinidad como la pagana, ¿sabes? Lo que hay es una ejad, una familia, una unión entre el Padre que nos da de su espíritu y se manifiesta como hijo. De hecho, en manuscritos más antiguos, el verso de Mateo que dice bautízala en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en escritos más antiguos que no pasaron por Roma, que no fueron modificados por la Iglesia Católica, en esos registros más antiguos dicen y bautícense en el nombre del Padre. Entonces, es interesante porque no estoy negando la divinidad ni de Yahshua ni del Espíritu Santo, pero no, no lo podemos entender desde una concepción, una mentalidad pagana, porque no es así en la Escritura. En la Escritura él dice, soy Ejad. De hecho, hay un verso en Juan 15:17, si mal no recuerdo, déjeme se lo busco por acá, dice, ya te digo, Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. He manifestado tu nombre a los hombres, ¿sí? Hay una parte que dice mm, que Jesús, lo vimos la semana pasada, que ellos vendrían a ser morada en nosotros. No sé si recordarán el versículo, lo vimos la semana pasada. Dice que enviaremos al Espíritu Santo. No lo consigo. Pero ciertamente dice que el Padre iba a venir como Espíritu Santo a morar en nosotros. Dice que Él iba a venir con el Padre a habitar en nosotros. Entonces, ¿en qué? En forma de Espíritu Santo. Es eso, cada uno tiene su función. El Padre derramó de su Espíritu para unirnos a Él, para hacernos uno con Él, y que su amor también fuese derramado en nosotros. Es la única forma de Él poder mantener nuestra redención. Es el mismo dentro de nosotros, haciéndonos caminar obedientemente en sus mandamientos. O sea, apartándonos de todo pecado por medio del Espíritu. Es la única forma. Hola, buenas noches.
Yare, ¿Sí me escuchas? Hola. ¿sí? Sabes que tengo una duda, ¿no? Tú sabes de que muchas personas cuando leen, o sea, que van allá a leer, ponte que si un versículo dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, Sí. o sea, está bien, o sea, está mal. O también cuando oran, ¿sabes? Bueno, en el nombre del Padre, o sea, en el nombre del Hijo y en el nombre, ¿sabes? No Ujú. sé si me explico. Sí. Ya, dame un segundito. Julio nos pasó Hebreos 2:4 y dice que habla de eso. Que testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Sí, el Espíritu Santo obrando en nosotros como creación. Ya en cuanto a lo que dice Yare, que es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como te digo, esa es la única vez que sale, es en el libro de Mateo, sobre todo creo que en el Mateo griego, pero ya hace mucho tiempo consiguieron las copias más cercanas al original y entendieron que Mateo había sido escrito en hebreo, no en griego. O sea, las copias que se tenían eran las griegas, pero ya consiguieron copias más antiguas en hebreo. No sale el Hijo y el Espíritu Santo, sino que dice que sea en el nombre del Padre. Eso como punto uno. Como punto dos, Jesús dice, vayan y háganlo en mi nombre. Si van a echar fuera demonios, si van a orar, oren en mi nombre. ¿Por qué? Porque ahora Él es quien nos está representando. O sea, haz de cuenta un juicio. Tú tienes un abogado. El abogado va y comparece, pero en mi nombre. El abogado va en representación mía. Yo firmo un poder y el abogado va y me defiende, va y declara declara por mí, lleva los documentos, hace todo por mí. Es porque esa persona va en mi nombre. De lo mismo dice Jesús y dice que sea en su nombre, que es el nombre sobre todo nombre. Es en su nombre que se echan fuera los demonios, en su nombre que van a haber sanidades, en su nombre que vamos a hacer todo. Y no es solamente que vamos a usar su nombre como, no es un amuleto. ¿Sí? No es que vamos a usar su nombre, ay, el nombre de Jesús tal cosa, lo tomamos como amuleto, no. El nombre es eso, es la representación. Es como que yo sea un embajador y yo diga, vengo de parte del presidente de Colombia. Para la persona donde yo estoy llegando, es como si el presidente estuviese ahí. Por eso es que cuando nosotros vamos a orar por alguien, por ejemplo, por sanidad, yo no voy en nombre de José Miguel, yo voy en el nombre de Yahshua. Y el demonio se va, cuando estamos en una liberación o la persona sana, no es por José Miguel, es porque estoy representando a Yahshua, es como si Yahshua mismo fuese, pero no por mi nombre. Entonces, es como dice Jesús, todo lo que vayamos a hacer hay que hacerlo en su nombre. Que en él habita corporalmente toda la deidad. No estoy restando la importancia ni al Padre ni al Espíritu Santo, solamente digo que ya en él habita toda la deidad. Ya en cuanto al tema en general, sí está un poco profundo y sería chévere poder ver este estudio. Este estudio no lo hice yo, este estudio nos lo dio un maestro. ¿Sí? Habla del significado y las implicaciones de la palabra Ejad, Elohim. Es muy, pero muy bueno, es muy detallado. Ese hermano es muy, muy, muy preciso. Está todo. Diferentes versículos, ¿sabes? Está muy, muy bien explicado. Pero es eso, pues la intención con el estudio de hoy es entender que Jesús no, primero pues que su nombre original no es Jesús. Y lo decimos porque pues su nombre es importante. Un nombre, sobre todo nombre, hay que conocerlo, hay que usarlo. Y no solo eso, sino que no podemos restarle divinidad, porque a veces por ser hijo uno lo ve como alguien menor, ¿no? Tú vas a una casa, no le prestas tanta atención al hijo como le prestas atención al padre o al jefe de la casa. En este caso no, el hecho de ser hijo no va a restar divinidad en él, no es que sea un Dios menor. Hay Biblia que en sus comentarios dice Yahweh menor,
para referirse a Jesús. No, eso está mal. No podemos restarle divinidad, no podemos restarle realmente lo que Él es. Sobre todo en las corrientes judío-mesiánicas lo ven como como un Dios menor. Y eso pues, claramente es un error. Ya vimos por la palabra que no es así. Esa era la intención del estudio de hoy. Si tienen dudas, pueden levantar sus manitos. Y si quieren más adelante podemos reforzar el estudio, mirar a más profundidad todo lo que pasa. Es que, imagínense, nada más del nombre se puede hacer un estudio, nada más de la palabra Ejad está un estudio completo. Entonces, es profundo todo eso. Por eso, y es importante, se me vino a la mente, por eso es que Jesús no viene a abolir la ley o la Torá, porque Él mismo es la Torá es la palabra, Él mismo es la palabra. Lo que pasa es que la palabra escrita se tergiversó, como ocurre todavía hoy en día. Entonces tuvo que venir la palabra viviente, el logo, la memra, el dabar, el verbo, tuvo que venir a explicar qué era lo que Él había dicho. Mira, a mí me malinterpretaron, ahora vengo a explicarles qué fue lo que yo dije. Vino Él mismo como la palabra viviente. Y si han visto alguien aquí la serie de Chosen, en los últimos capítulos vemos que añadieron algo muy tremendo. Que Él dice, yo soy la ley de Moisés. No es mentira. Él mismo es la Torá, pero la Torá viviente. Él es el que nos puede explicar la Torá. Por eso es que Él vino justamente a eso, a explicarla, no a abolirla. Fíjense, si realmente Dios hubiese querido, luego del pecado del hombre, Él hubiese podido quitar la ley y no pasa nada. O sea, Él quita la ley y Jesús no tiene que morir. Porque Él con un chasquido de dedo la elimina, se borra de nuestras mentes y ya. Pero no, Él prefirió morir antes que quitar un mandamiento de la ley. Entonces, imagínense lo importante que es para Él su propia palabra. Él no se va a contradecir ni se va a abolir Él mismo. Entonces, es tan importante la palabra para Él que Él mismo dice, mira, prefiero morir antes de cambiarle una jota, una tilde a la palabra. Impresionante. Sí, me No sé si imagino alguien que quiere orar. por eso a algunas personas se les hace como difícil entender eso, porque es que nosotros como seres humanos, de origen pecaminoso desde luego, para nosotros es tan fácil como si algo no me conviene me lo salto, o lo paso por alto, o lo elimino, ¿sabes? Me resultó como que carta de doble filo. Pero Dios no, o sea, por eso es que Dios es Dios, o Elohim es Elohim, porque sale de nuestra comprensión y es como tú dices, es demasiado santo, es demasiado sabio, es demasiado soberano para haberse faltado a sí mismo. ¿Y qué diría eso de Él, por supuesto? Exactamente. Es que si Dios llegase a decir una mentira, yo creo que el mundo implosiona. O sea, esto se acaba. O sea, porque es que lo que sostiene esto es su verdad, su justicia, su promesa, su propia palabra. Y si Él se llegase a contradecir en algo bíblicamente hablando, o desde la eternidad hasta la eternidad, esto se acaba. Porque es que lo que nos sostiene es su palabra. O sea, todo lo que fue creado fue por su palabra. Los cielos, la tierra, todo fue creado por su palabra. Si Él llegase a corromper su palabra o adulterarla, todo esto se daña. Y fíjense que realmente la misma Biblia, la misma palabra, la misma Torah es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino está descrito allí. Allí está también la verdad. Y la palabra dice que allí, dice el mismo Jesús, escudriñen las escrituras que tenían en ese tiempo, que no era el Nuevo Testamento, porque allí hay vida eterna. Entonces es lo mismo. En la Torah vas a conseguir una dirección, un camino. De hecho, la palabra Torah significa instrucción, enseñanza y dirección. Ahí vas a conseguir ese camino, vas a conseguir la verdad y la vida. Hay un problema, la Torah sin Cristo no sirve.
¿Por qué no sirve? Porque sería un legalismo. Pero si tenemos la palabra, que es la Torá, y tenemos a Cristo en nuestras vidas, lo tenemos todo. Y ese es el gran problema actual. El judío tiene la Torá, pero no tiene al Mesías. Tiene que arrepentirse. Toda la cristiandad tiene al Mesías, por lo menos dice que lo tiene, pero no tiene la Torá. Entonces, ¿cómo sabe la persona? Porque todo el mundo dice, no, Jesús resumió los mandamientos en dos, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Cómo amas al prójimo? ¿Cómo sabes qué es amar a Dios? Eso está escrito en su palabra. Entonces, por eso es que hay que conocerla. Y obviamente, pues, para allá vamos. En Apocalipsis 19:10 explica de forma sencilla lo que está explicando Padre y Espíritu Santo. Apocalipsis 19:10. Vamos a buscarlo. Yo me postré a sus pies para adorarle. Ese fue Juan, se postró para adorar a un ángel, a uno de los ancianos, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Exactamente. El mismo espíritu viene a dar testimonio de la verdad de Jesús. Y, bueno, dice aquí que él viene vestido con una ropa teñida de sangre, cuyo nombre es el Verbo de Dios. O el Logos, como es el Nuevo Testamento. Las copias que tenemos son en griego, dice Logos, pero aquí fácilmente puede decir la Memra en hebreo, o el Dabar, que se tradujo como verbo. Entonces, bueno, eso es todo, muchachos. No sé quién quiera orar. Gerald, Jacob, Julito, Ana. Bueno, Yareimi, ¿puedes orar, porfa? Y despedimos. José, estoy como asimilando todavía como la enseñanza, o sea, así como en cortocircuito. Sí. Entonces, oremos para que papá nos ayude con ese cortocircuito a todos, ¿sí? Pidámosle a Yeshua o a Yahvé, tengo que decir así, hijo, de que nos dé discernimiento y sabiduría para entender todo esto que estamos aprendiendo, porque de verdad que por años hemos como que tergiversado toda la palabra de él. Y total. Antes de orar, hay algo que les voy a compartir, no sé si tienen tiempo lo revisan. Es un video que pues por aquí aprendí full, se llama Guerras Romanas. Y en ese video explica realmente en qué momento veníamos bien y en qué momento se torció todo. Tengo que buscarlo porque no me apareció ahorita de primero. Es chévere porque lo explican súper detallado. De hecho, son como 3 videos. Creo que es como esta. Porque fueron 3. ¿Y qué pasó? Bueno, básicamente les resumo. Roma, sabemos que, bueno, primero, en esos 400 años de silencio entre Malaquías y
y el libro de Mateo, ocurrieron muchas cosas. Los griegos llegaron y tomaron Judea. Incluso, dice la palabra que vamos a ver la abominación desoladora, eso siempre ha pasado. En esa época, los griegos, para ofender al pueblo hebreo, como ya los habían conquistado, comenzaron a sacrificar cerdos en el altar donde se sacrificaban los becerros que pedía Dios. Ellos sacrificaron cerdo conociendo que para Dios el cerdo es un animal impuro. Aparte de eso, levantaron o trataron de levantar una estatua de Zeus en pleno templo, el templo de Jerusalén, y se levanta lo que eran los macabeos. Las ediciones o las imprentas católicas añaden libros Macabeos 1 y Macabeos 2. La Biblia Reina Valera no los tiene porque estos libros no son inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por 400 años no dijo nada, quedó callado. Pero son libros que tienen una riqueza histórica muy, muy importante. Y bueno, las imprentas católicas todavía lo manejan. Es bueno que lo revisen. Es simplemente un libro de historia. El libro de Macabeos explica la rebelión del pueblo cuando los griegos trataron de hacer esa abominación dentro del templo, que era levantar una estatua de Zeus. En ese momento, los macabeos, que era una familia, se levantaron y comenzaron a pelear contra los griegos, tanto así que los macabeos ganan la guerra y sacan a los griegos de Judea. Pero hay un problema. Sabemos que en el trono debe haber un descendiente de David, pero es que los descendientes de David no sabemos dónde estaban, y los que ganaron fueron los macabeos, que no eran descendientes de David. Entonces los macabeos tenían un problema. O sea, yo gané la guerra, o me pongo yo en el trono, o me pongo a buscar un descendiente de David para que nos mande. ¿Qué hacemos? Estaba ese lío, entonces estaban divididos. No, tenemos que buscar un descendiente de David, el macabeo. Pero me mataron hermanos, me mataron familia, me mataron amigos. Entonces yo me gano el trono y se lo tengo que soltar al descendiente de David. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente los macabeos se quedaron con el reino, y luego de eso vinieron los romanos. Los romanos sí conquistaron a Judea. Vemos que pasa todo lo que vemos en los evangelios, lo que vemos en Hechos, los romanos siempre oprimiendo al pueblo. ¿Y qué esperaba el pueblo hebreo, el pueblo judío en ese momento? Esperaban un Mesías, no un Mesías con la característica de Jesús, sino un Mesías que los liberara de la opresión de los romanos. Entonces Jesús viene y dice, pon la otra mejilla, y obviamente los judíos dicen, no, ¿qué Mesías es este? Este no es un tipo de guerra, este es hijo del carpintero. Nosotros necesitamos un descendiente de David, un tipo que sea un guerrero, que sea un militar, que sea estratega, no un carpintero. Entonces lo descartan como Mesías, porque ellos esperaban una liberación terrenal. Jesús se entrega, es crucificado, resucita, digamos que comisiona a los apóstoles a hacer, los envía, y luego aparecen varios líderes militares. De hecho, los propusieron y los llamaron que ellos eran el Mesías. Y comienzan las guerras judeo-romanas, comienza la guerra de los judíos a liberarse del imperio romano. No lo logran. La primera no lo logran, la segunda no lo logran. En la tercera, cuando se levanta un tal Bar Kokhba, Bar Kokhba le dio guerra a los romanos por mucho tiempo, por años, aproximadamente, creo yo, si mal no recuerdo, 3 años. Y eso era impresionante porque el César pregunta, mira, ¿cómo va la rebelión allá en Judea? Eso tenían que aplastarlo en una semana. Tú no puedes hacer molestar al César. El César simplemente te llama y te corta la cabeza ahí en el palacio, fácil. Entonces el César ya estaba calándose este tema por 1 año, 2 años, 3 años. ¿Y cómo hacemos? Adriano, si mal no recuerdo, llama a su hijo y le dice, mira, ¿cómo hacemos con esta rebelión? Y el hijo, que es más loco que el papá, dice, no, papá, esto es fácil. Si tú no has podido sacar o detener la rebelión en Judea con tu ejército, tranquilo. Vamos a buscar regiones romanas, las que tenemos en Egipto, las que tenemos aquí, las que tenemos allá, las que tenemos en Grecia. Vamos a traer toda este montón de legiones y los aplastamos. Así hicieron.
trajeron, o sea, si una legión, era una cosa muy fuerte y muy fea, y eran unos asesinos, imagínate lo que, lo que se necesitaba para poder dominar 4 países metidos en un solo pueblito pequeño. Los romanos obviamente arrasaron con todo el pueblo judío, con todo. Escritores, historiadores como Flavio Josefo describen que los caballos, cuando iban por las calles de Jerusalén, las patas estaban llenas hasta arriba de sangre. Eran ríos de sangre en Jerusalén. ¿Y qué ocurrió cuando finalmente Roma logra disipar toda la rebelión? ¿Qué hace Roma? Obviamente quiere eliminar a los judíos. O sea, yo creo que el procurador romano en Judea seguramente ni dormía. No te digo, el César cualquier día amaneció y el clima hace mucho sol, amanecí mal humor, tráiganme al procurador de Judea que lo vamos a matar. No es fácil. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a borrar a los judíos de la faz de la tierra. Estamos hablando de judíos porque no es el pueblo completo. Judío es una tribu de 12 tribus, pero fue la tribu que quedó. Que la demás fue dispersa por el mismo Dios entre las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Los mismos romanos dijeron, siglo IV, dijeron, mira, vamos a hacer algo. ¿Cómo se llaman los peores enemigos del pueblo judío? Los filisteos. Bueno, esta tierra se va a llamar Filistea, que al sol de hoy se llama Palestina. Le cambiaron el nombre. La tierra se va a llamar Filistea. Vamos a ponerle el nombre de sus enemigos. Eso era una burla, eso era una ofensa. Costumbres que ellos tienen, el templo, tal. Los romanos, cuando conquistaban, no les interesaba a quién tú adorases. Por eso es la gran ramera. Tú adora a quien te dé la gana, a mí me importa que me des la plática de los impuestos. Egipto no. Egipto te conquistaba y tú tenías que adorar los dioses de Egipto, no los tuyos. Pero Roma, la gran ramera, simplemente no le interesa. Adora a quien tú quieras, a Yahweh, a Baal, no me interesa, a Ra, al Sol, a Faraón, a quien te dé la gana. Yo necesito que me dejes los impuestos. Entonces, en ese momento Roma, ¿qué hace? Mira, no queremos saber nada del pueblo judío. ¿Qué día guardan? ¿El sábado? No. Un edicto ahí. Vamos a hacer un edicto. Vamos a cambiar el día sábado por el domingo, punto. Porque nosotros somos la Iglesia Católica y estamos por encima de la palabra. Y el edicto existe. Lo puedo compartir por el grupo. Y dicen ellos, es la prueba de autoridad que la Iglesia tiene en las cosas de Dios. O sea, la Iglesia puede estar por encima de las cosas de Dios. El Papa puede interpretar la Biblia como él quiera y la puede manipular, torcer y contradecir, y no importa porque él es el vicario, supuesto vicario de Cristo. Entonces Roma comienza a quitar el Shabbat, comienza a quitar la alimentación que estaba en Levíticos, que los historiadores dicen también que los judíos la guardaron hasta el siglo IV. De hecho, cuando comienza esta persecución de judíos, te veían, no está comiendo cerdo, mátenlo porque es judío. Está guardando el Shabbat, mátenlo porque es judío. ¿Sí? Las fiestas de Dios también las eliminaron. No vamos a adorar ni pesa, no vamos a guardar nada de eso. Vamos ahora a guardar el día del sol, que es el Sunday, el domingo. Vamos a guardar el solsticio de verano, que es el 25 de diciembre, que es donde nace el dios sol, el sol naciente. Entonces, allí es donde se torció todo. Agarró Roma todo el paganismo que traía, todas las naciones que conquistó, lo unió con lo que le llamamos cristiano, pero es mesiánico, porque el nombre cristiano fue una burla que salió en Antioquía. Y comienzan a unir, y eso se llama sincretismo, unieron lo santo de Dios con lo pagano de Roma. Y nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de ahí nace todo lo que nosotros conocemos como doctrina, como enseñanza. Y después viene Lutero, después tradujo la Biblia que de por sí ya había sido un poco deformada por los griegos. Entonces todo eso es lo que nos trae a nosotros el cristianismo en general. Entonces, ¿cuál es la intención? Regresarnos a lo que enseñaron los apóstoles, a lo que dice la Escritura, antes de que pasara la mezcla del siglo IV. Tenemos que volvernos a lo que realmente ocurrió en la Biblia.
lo que está en la palabra. Porque si no, vamos a vivir con mezclas. Y el Padre no nos quiere con mezclas. Por eso es que esto se le menciona a cualquier persona y es una locura. No, que estoy guardando el sábado. Tú eres adventista. Y es por eso. Según la historia, la legión bastaba para un país completo, sí. La legión romana era lo peor. Y de ahí sacaron para hacerle a Yahshua lo que le hicieron, de crucificarlo. Eran 2, 3, y eran 40 latigazos menos uno y casi lo matan. Los tipos eran muy despiadados. Entonces, esas son las guerras judeo-romanas, se las puedo compartir por acá también. Eso es bueno conocerlo. Sabes que yo también había estado leyendo acerca de ya la historia que fue mucho más adelante después de la muerte de Cristo, que era lo de las guerras templarias, de cuando Jerusalén había sido conquistada por los musulmanes. Y todo lo que sucedió durante todas esas guerras en las cuales ambos bandos eran terriblemente sanguinarios y macabros y se querían exterminar mutuamente y todos querían Jerusalén. A través de todas las guerras que hicieron y todas las masacres y todo lo que sucedió de la iglesia católica, porque los templarios eran, en aquella altura se definían como que ellos eran los salvadores de la verdad. Y las personas que estaban más cerca de ellos porque tenían al Papa con él. Y del otro lado estaban las personas que querían proteger su religión musulmana de cualquier intervención extranjera, porque ellos decían que los templarios eran paganos. Entonces ellos se llamaban paganos mutuamente cuando en la realidad ambas religiones eran totalmente paganas. Y al final terminó siendo Jerusalén lo que es ahora, que es como un estado completamente aparte de cualquier tipo de los dos bandos que existen. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque significa que como Israel toda su vida estuvo en guerra absoluta sin parar hasta la actualidad. Incluso en la actualidad ya comenzó una guerra nueva con los mismos enemigos que tuvo en el pasado, nada más que con nombres diferentes. Porque Irán era el antiguo imperio persa, por ejemplo. Entonces todo sigue siendo parte de lo mismo y la historia es como que se repite la misma historia 1, 2, 3, 4, 5 veces seguidas. Y aún así sigue siendo igual, todos siguen teniendo la misma creencia y ninguno de ellos ha cambiado su forma de pensar, ni ninguno de ellos ha decidido corregir su manera de ver a Dios realmente. Estás muteado, no se te escucha nada. No, que todo sigue igual. Los mismos imperios, la misma guerra de siempre, la guerra con los ismaelitas. De hecho, está profetizada que Ismael iba a estar siempre en constante pelea con Isaac. Perdón, Ismael con Isaac, sí. Y la promesa era para Isaac, pero como vino Ismael, pues estaba profetizado que siempre iban a estar en conflicto y hasta el sol de hoy. Pero es un tema. No sé qué les pareció la Reul. Y si quieren que les pase el video, me avisan, ¿vale? Sí, José Miguel, por favor, pásanos esos videos para entender un poquito más de esa historia. Vale, entonces oramos. Yo digo oramos y todos ponen en mute. Bueno, Padre, te damos gracias, te bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, te damos gracias por tu palabra,
Te pedimos que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, pueda traer entendimiento, sabiduría, revelación a nuestras vidas. Te pido personalmente que puedas confirmar todo lo que se ha hablado de parte tuya, Padre, a la vida de cada uno. Entendemos que es difícil comprender todo esto por el sistema en el que vivimos, Padre, pero sabemos que también nos llamas a salir de las enseñanzas, de las estructuras, de las doctrinas babilónicas, que podamos salir y buscarte, Padre, por el camino estrecho, por la senda antigua y por tu verdad. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo confirmando la palabra y haciendo que esta palabra, Padre, dé fruto en nuestros corazones, que podamos comprender quién eres tú, cómo te has manifestado, con qué propósito y cuál es el propósito eterno que tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre, te damos gracias. Te pido que puedas traer libertad, sanidad, restauración en la vida de cada una de las personas que están acá, que nos han escuchado, que no han podido llegar. También, Padre, que puedas tú traer sanidad a sus vidas, que puedas quitar cualquier dolencia, malestar y que puedas romper cualquier cadena, cualquier atadura que haya en la vida de ella, que haya en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Yeshua te bendecimos. Amén y amén.